Buenos días, queridos hermanos, y bienvenidos un día más a Desayunando con la Palabra. Hoy día viernes 29 y damos gracias al Señor una vez más por el descanso que hemos recibido y también por poder comenzar el día meditando en la Escritura. En esta ocasión, en este día de hoy, tenemos el gusto de tener a Manolo Reyes con nosotros. Nuestro hermano Manolo está como anciano en la iglesia en Sevilla, en Nueva Sion, y se encuentra en la zona de Tres Barrios y Amate. El hermano que sirve allí, un amado, también oramos por ellos, también por su esposa Esther y por Ada. Y en esta mañana nos trae un devocional para que podamos meditar en 2 Corintios 4:7. Qué mejor manera de ver esta grandeza y esta maravilla del Señor en cada uno de nosotros. Así que damos gracias al Señor por Manolo, oramos también por ellos, que el Señor bendiga a la iglesia allí en Sevilla. Y también, hermanos, que el Señor nos guarde y nos cuide en el día de hoy, que sea de bendición y que también estemos haciendo su voluntad en todas las cosas, para su gloria. Que paséis buen día, hermano. Hola y buenos días a este nuevo episodio de Desayunando con la Palabra. En esta mañana me gustaría reflexionar y meditar con vosotros en un versículo que se encuentra en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 7. La palabra de Dios dice así: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y vamos a desglosar este pequeño versículo en tres bloques. Primero el tesoro, luego vamos a ver los vasos de barro y por último la extraordinaria grandeza de su poder. El tesoro, hermanos, es la palabra de Dios, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la incomparable revelación del amor de Dios en la persona de Jesucristo. El mensaje de salvación en la persona de Cristo es un tesoro divino, dice la palabra. Un tesoro de una magnitud que el ser humano difícilmente va a poder llegar a comprender jamás. Es un tesoro tan extraordinario que hasta los ángeles anhelan conocer más de él. El apóstol Pedro lo expresa así en 1 Pedro 1:12. A estos, a los profetas del Antiguo Testamento, dice, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Por qué es el Evangelio, la palabra de Dios, un tesoro tan incalculable, un tesoro de un valor tan incalculable? Porque, mirad, hermano, es el medio elegido por Dios para revelar a su Hijo Jesucristo. Y la palabra testifica claramente que no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en el que podamos ser salvos. Por lo tanto, si queremos encontrar la salvación, tenemos que acudir al tesoro de la palabra revelada, porque es la que nos va a mostrar nuestro Salvador, la que nos va a mostrar al autor y al consumador de nuestra salvación. Ahora, a mí muchas veces me han planteado la pregunta, ¿por qué necesito ser salvo? ¿Qué he hecho yo para necesitar ser salvado? ¿Y de qué tengo que ser salvado? Y cuando me hacen estas preguntas, suelo responder con una pregunta muy directa. ¿Tú crees en Dios? Curiosamente, la mayoría de las personas que tú le dices, ¿tú crees en Dios?, te van a contestar, pues claro que creo. Por supuesto que creo en Dios. Entonces, si crees en Dios, ¿crees que Dios es un Dios justo? ¿Crees que Dios es un Dios santo? ¿Crees que Dios es un Dios que pasa por alto el pecado? Aquí es cuando las personas empiezan a titubear y ya empiezan a buscar de qué manera pueden salirse de la conversación. Pero hay algunos que incluso llegan con total osadía a decir, bueno, yo no soy tan mala persona. En definitiva, yo no soy un gran pecador. Cometo algunos errores, pero no creo que merezca yo ser salvado de nada. Mirad, este pensamiento realmente es el núcleo del pecado en el ser humano. Este pensamiento lo único que va indicando es que
es Dios, no es Dios quien pone el estándar de lo que es santo y lo que es justo, sino que el ser humano se cree en el derecho de poner él el listón de la santidad y de la justicia que Dios debería aplicar con cada uno. Por lo tanto, yo soy el que decido lo que es santo, lo que es justo, y Dios debería de respetar mi opinión. Pero, hermano, así no funcionan las cosas con Dios, ¿verdad? Dios es soberano y aquí la palabra nos dice claramente que nosotros somos vasijas de barro. Claro, una vasija de barro, ¿qué es? Pues es un tiesto de barro. Antiguamente se diferenciaban esos tiestos de los tiestos, digamos, de los utensilios de oro, los utensilios de plata. Pero un tiesto de barro era un tiesto ordinario, un tiesto común, en el que se depositaban aquellas cosas que, bueno, pues no eran de las cosas más finas, ¿verdad? Nosotros somos tiestos de barro. Y el tiesto tiene derecho a decirle al alfarero qué es lo que va a hacer con ese tiesto, ¿verdad? No, el alfarero, Dios, el creador, ha decidido que el hombre pueda ser salvo de la ira venidera, salvo del castigo eterno, salvo del infierno por medio de la fe en Cristo Jesús, que siendo Dios se hizo hombre para así ocupar nuestro lugar y pagar con su vida por el castigo que nosotros merecíamos por nuestra rebelión y nuestro pecado contra Dios. Este es el tesoro, hermano, este es el tesoro que Dios ha puesto en nosotros como tiestos de barro, esos tiestos de barro que un día recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Ahora nosotros somos depositarios de esa realidad, de esa verdad, de que solamente en Cristo Jesús hay salvación, y ese tesoro nosotros como vaso de barro deberíamos de proclamar y deberíamos de compartir con todos aquellos que andan en valle de sombra y de muerte. Muchas veces uno piensa, ¿cómo es posible que Dios pueda utilizarme a mí, que soy una persona normal, que soy una persona muy corriente, que no tengo mucha inteligencia, que no tengo mucha capacidad ni siquiera para convencer, ni siquiera para hablar, ¿verdad? De este tesoro tan inconmensurable. Pues mira, aquí es donde está la gracia de Dios. Aquí es donde está la insondable sabiduría de Dios. Aquí es donde entra la extraordinaria grandeza del poder de Dios. Porque no se trata de nosotros. El versículo nos lo deja claro. No se trata de nosotros. No se trata de tu capacidad. No se trata de tu poder. No se trata de tu elocuencia. No se trata de tu inteligencia. No se trata de nada de eso. Si tú has recibido por gracia a Cristo Jesús por medio de la fe en tu vida, Dios te ha hecho el depositario del mayor tesoro que pueda haber para la humanidad. Y eso nosotros como vasos de barro que están ahí al servicio, que son utensilios corrientes, nosotros tenemos la necesidad, o mejor dicho, la obligación de compartirlo. Pero los resultados no son cosas nuestras. Las capacidades no valen, no son las nuestras. El poder no es de nosotros, el poder es de Dios. Su grandeza, su extraordinaria grandeza, ese poder reside en Dios mismo. Y ese poder es el poder que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, en estos vasos de barro, para compartirlo. Os animo, por lo tanto, a que seamos esos tiestos de barro útiles para Dios, porque para Él es toda la gloria y para Él son todas las cosas, y que seamos capaces de compartir nuestra fe de tal manera que aquellos que han de ser salvos puedan llegar a la salvación. Y si no vemos los resultados, tampoco nos tenemos que preocupar, porque ni siquiera eso depende de nosotros, porque la fe es por gracia y es el Señor el que lo da. Y gracias a Dios que es así, porque si dependiera de nosotros la salvación, ninguno de nosotros lo sería. Si dependiera de nosotros la predicación del Evangelio, ninguno se salvaría. Es la obra del Espíritu Santo en los corazones
de aquellos que Dios ha elegido para salvación. Así que, hermanos, os animo y que estas palabras, este versículo, nos sirva para por un lado, meditar en el tesoro que tenemos, en que somos vasos de barro al servicio de nuestro Señor y que todo es, en definitiva, para la gloria de nuestro gran Salvador. Que a Él sea la gloria y que el Señor os bendiga.